Yo para poder hacer un análisis me baso en lo que decía el señor Sun Tzu. Sun Tzu, en 400 años antes de Cristo, escribió un libro que se llamó El arte de la guerra. Muchos lo habrán estudiado posiblemente en la universidad porque se usa en las empresas y muchos lados. Y una de las aseveraciones más importantes que hacía Sun Tzu ya en aquella época era que si uno quiere saber cómo le fue en la guerra, hay que preguntarle al enemigo. No le pregunte a los que estuvieron conmigo, sino al enemigo. Entonces es que yo le pregunto al enemigo y le pregunto al señor Woodward. El señor Woodward fue el comandante de toda la flota inglesa que vino al teatro de operaciones. Él era el máximo jefe que había de todo. Habrán oído de Moore, que era el componente terrestre, pero el que mandaba todo era Woodward. Él después de la guerra escribió un libro que se llamó Los 100 días, donde él relata día por día todo lo que aconteció durante la guerra. Entonces, yo tengo 4 o 5 ahora placas de lo que escribió Woodward acerca de la guerra. Y esta es una de las frases, que ya lo vamos a hacer un poquito más adelante. Francamente, a los argentinos les hubiera bastado un soplido para hacernos caer. Esa frase es del día 13 de junio, no es del inicio, para que tengamos un poco la dimensión de cómo estaban ellos y cómo estábamos nosotros el día 13 de junio. El 21 de abril, que todavía no habíamos entrado en combate, ellos ya veían el accionar de parte de la Fuerza Aérea. Entonces es así que él solicita y consigue permiso para tirarle a los aviones que andaban haciendo el reconocimiento. En ese momento la Fuerza Aérea hacía el reconocimiento con los Boeing para ver el avance de la flota, cómo venía, por dónde venía, qué traía, las cantidades y todo lo demás. Se tornó algo tan molesto que el señor pide permiso y realmente lo consigue, permiso para dispararle a esos aviones. Hay constancia y hay fotografía de un Boeing que fue atacado por misiles de la flota. Eso está en la página 137 del libro que hablábamos. El 21 de mayo habla de la Avenida de los Bombas, que habrán escuchado el locutor cuando hablaba en la película, habló de la Avenida de las Bombas o el Valle de las Bombas, como le decían también, que era el estrecho de San Carlos. El estrecho de San Carlos, donde estaban anclados los barcos y donde los aviones entonces entraban para hacer sus ataques. Era claro que los argentinos estaban haciendo por lo menos alguna cosa bien. Página 273. El día 25 de mayo dice, una lucha por el premio entre la Royal Navy y la Fuerza Aérea Argentina. ¿Quién iba ganando hasta aquel momento precisamente? Me temo que no éramos nosotros. Página 281. En la bitácora también escribe y habla del ataque a la Coventry y a la Braswell, y dice, el Coventry está muy averiado y se hunde, la Braswell no tanto, no se disparó ningún misil, aún contra esos aviones de una generación anterior. El A4 era de la década de, se pergeñó por el 50 y a la Argentina llegaron a la década del 60, los primeros A4. Se da cuenta que fue un momento terrible. Se pregunta él, ¿estamos en realidad perdiendo? Sin la menor duda fue el momento en que tuve más bajo ánimo durante toda la operación. Y por último, el día 13 de junio, que es el que yo le decía, ustedes ven la fecha precisamente, estamos al límite de nuestras posibilidades. Solo 3 naves sin mayores defectos operativos. El 45% reducido a capacidad cero. Bueno, habla de los sistemas de cada uno y termina diciendo, francamente, si los argentinos pudieran solo respirar sobre nosotros, nos caeríamos. Tal vez ellos están igual, solo cabe esperar que así sea. De otra manera, estamos listos para la carnicería. Página 340. Todo eso está en el libro de los 100 días, lo que escribió el señor Woodward. Digo, para que tengamos una referencia, cómo era el desempeño. O sea que no todo es, tal vez, como se contó en algunas oportunidades, en algunas acciones. Después de la guerra, dice que a él muchas veces lo entrevistaron y le dijeron que los 255 muertos eran pocos porque era una guerra que había dejado pocos muertos ingleses. Entonces él, le dicen, fue una pequeña guerra, claro, la comparaban con el Ulster, con Malaya, con Corea, con Kenia y todas las guerras que habían tenido los ingleses. Ellos hablan de 250 muertos. Y él dice, la gran diferencia es que perdimos estos 250 hombres en 6 semanas. Durante ese tiempo yo perdí casi la mitad de los destructores y fragatas que había comenzado.
Dice, y que la cantidad de muerte, la velocidad, más de 10 veces peor sufrido por cualquiera de nuestras fuerzas después de la Segunda Guerra Mundial. La guerra que duró 70 días había dejado, y esos son los muertos oficiales que ellos dicen. La gran discusión que muchas veces tenemos si realmente la Fuerza Aérea atacó junto con la naval al portaaviones Invencible. Nosotros como Fuerza Aérea tenemos 2 pilotos que sobrevivieron a ese ataque, que llegaron hasta el borde y que ellos dan fe de que realmente el Exocet le pegó al portaaviones y que ellos lanzaron sus bombas contra el portaaviones. Los ingleses dicen que no, que es el Avenger, una fragata que fue la atacada. Evidentemente 2 pilotos que ven, es muy difícil confundir un portaaviones con una fragata, no es muy fácil. Y después, pero yendo a lo que dice el señor Woodward, para no hablar de los nuestros, él no dice que lo haya perdido, pero sí el día 30 de mayo deja de nombrarlo. No lo nombra nunca más, ni en la bitácora, ni en el libro, nunca más lo nombra al Invencible. Y sí sigue haciendo fuerza y nombrando al Hermes como el único base para los aviones que ellos tenían. Inclusive empieza a pensar en construir una pista en alguna de las 2 islas para la operación de los aviones, ya que solamente de que no podía trabajar sin el Hermes y sin los Harriers. No confiaba ni una pizca en los argentinos, de modo que el Hermes se mantuvo en la zona de exclusión, allá afuera y lejos. También se mantuvo ese otro indicio que realmente por algo lo tenía tan lejos también al Hermes. Y bueno, no tenía ninguna otra pista segura. Y para entrar un poquito más en el tema, voy a hablar 2 o 3 palabras de las bajas británicas. Este es un estudio bastante serio, después yo le voy a poner al fondo la bibliografía que usa este hombre para que realmente se vea que ha hecho un trabajo de investigación bastante profundo, que no habla por hablar, y dice que ha intentado confirmar por ambos bandos cuánto realmente era la cantidad de las bajas británicas. Esto está escrito a 26 años, evidentemente esto hace 10 años, podría haber alguna actualización, pero esto hasta este momento es lo que más se ha hecho en este estudio. Acá habla de una cosa llamativa, dice que los caídos británicos, el 68% fue sepultado en el mar, pero por otro lado, ellos dicen que sepultaron en el mar 170 y no coinciden los números de por qué, si alguno murió en el continente, lo arrojaron al mar. Esa es la gran pregunta. Y la otra es que a los chinos, por ejemplo, y a los gurkhas, ellos no los reconocen oficialmente como muertos, a pesar de que eran integrantes de la propia tropa, ni los chinos ni los gurkhas son reconocidos como muertos. Y lo que hablaba del secreto militar hasta el año 2072, seguramente yo ya no lo voy a ver, algunos de ustedes capaz que sí, y sabrán la verdad. Ellos oficialmente dicen que son 255 los muertos y 777 los heridos. Ese es otro número que no coincide porque en todas las guerras que se han hecho y todas las estadísticas que se han hecho, los heridos no superan el doble de los muertos, precisamente. En todas las guerras ha sido así. Y acá lo triplica directamente. Lo que ellos dicen, este estudio dice que seguramente dentro de estos 777 heridos están incluidos muchos que murieron después y no lo dieron como muertos, sino como heridos, y después recién lo blanquean. Este estudio finaliza diciendo que hubo 1000 muertos, 1029. En vez de los 255, hubo 1029. Y yendo a los buques, 8 hundidos o destruidos, 8 inactivos, averiados de consideración 5, averiados no tan grande 10, total 31. Bueno, eso él mismo lo había aseverado diciendo que le quedaban 3 de las naves de combate solamente en servicio el día 13.